Buenos días, mis chicos de grado sexto. El día de hoy nos encontramos para nuestra clase de valores. Recuerden que soy la profesora María Paula y que aquí van a encontrar mi correo electrónico. Hoy el correo electrónico va a ser bien importante porque hoy me van a enviar las actividades que hemos hecho últimamente, es decir, la de la clase pasada y lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Con qué finalidad? Pues básicamente sacar la nota del primer tema y además cerrar. El día de hoy vamos a cerrar este primer tema, vamos ya la próxima clase a ir avanzando, pero la idea es que ya tenga yo en mi correo electrónico pues sus actividades propuestas de manera adecuada. El día de hoy, como les comentaba, vamos a darle cierre a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Recuerden que la primera clase de este periodo, habíamos visto que los derechos humanos son estos derechos que están o que nos interesan a todos, puesto que tienen relación con el simple hecho de nacer. Estos derechos son como la nacionalidad, tener un lugar de residencia, tener un nombre, tener acceso a una lengua, y digamos que están muy mediados por lo que veíamos la clase pasada con la guía que yo les envié. Entonces, digamos que el acceso a la educación, todas esas cosas que nosotros creemos que son fundamentales y que son muy básicas, en algún tiempo, en algún momento de la historia, pues no lo fue así, sino que era muy difícil acceder a estos derechos. Entonces, digamos que la sociedad se repensó muchas cosas y dijo, no, pero pues la gente debería tener acceso a cosas muy básicas, como por ejemplo un nombre. Tener un nombre es importante porque puedes acceder a muchas cosas, como por ejemplo ir a un colegio. Si tú no tuvieras una tarjeta de identidad o un registro civil, no podrías ir a un colegio, no podrías ir a un hospital a que te atendieran y así sucesivamente. Entonces, por eso es que los derechos humanos o los derechos fundamentales van a ser tan importantes, porque básicamente nos van a dar un lugar dentro de la sociedad. Aquí vamos a ver un poquito de historia y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser un documento que va a marcar un hito en la historia. ¿Qué significa un hito en la historia? Básicamente es que va a ser algo muy sorprendente y va a marcar un antes y un después. Pensemos que antes era normal que si un niño se quedaba sin hogar, pues no sé, vivía en condiciones diferentes en la calle y bueno, muchas cosas muy tristes. Pero digamos que con la Declaración de los Derechos Humanos se obliga a que los países tengan una organización específica para el cuidado de los niños. Si pensamos en qué organización le sirve a nuestro país, sería el ICBF o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí los niños que por X o Y motivo no tienen hogar o acceso o que sus papás no pueden cuidarlos, pues digamos que el Estado se encarga de ello con distintos hogares y distintas, digamos que herramientas que tiene el ICF para el cuidado de los niños. Entonces también vamos a encontrar, por ejemplo, que el ICBF tiene jardines, que quizás alguno de ustedes estudió en un jardín del bienestar familiar o un jardín de integración social. Esos jardines lo que hacen es velar porque el derecho a la educación, a la alimentación y a un sano desarrollo de los niños se dé. Esto es muy importante en el sentido en el que podemos pensar que, bueno, quizás nosotros hemos sido muy afortunados, gracias a Dios, gracias a la vida, de tener unos papás o unos abuelos o unas personas a cargo que son muy responsables y siempre han visto por nosotros y nos han alimentado, nos han cuidado y han compartido con nosotros. Pero como les decía anteriormente, hay otros niños que quizás no tengan esa oportunidad o ese privilegio, entonces el Estado está en la obligación de ayudarlos a que su vida pues sea un tanto o en las mismas condiciones o parecida a la que se debería tener dignamente como la tenemos nosotros. Porque pensemos en algo bien fundamental. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, cubrirnos del frío. Entonces, digamos que con la Declaración de los Derechos Humanos entendimos que todos los seres humanos necesitamos eso.
No importa la raza, el sexo, la orientación sexual, eso no va a importar porque en esencia para los derechos universales de los seres humanos, pues todos los seres humanos somos iguales, claramente con algunas necesidades un tanto especiales, pero se nos van a regir unos límites que van a ser iguales para todos, como por ejemplo el nombre, el acceso a la educación básica, primaria y bachillerato, y así sucesivamente. Esta Declaración de los Derechos Humanos se hace o es elaborada por representantes de todas las regiones del mundo. Hay una organización que quizás ustedes han escuchado que es la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Y básicamente lo que va a hacer la ONU es velar porque se cumplan ciertos mínimos, lo mismo que los derechos fundamentales. Entonces, la alimentación, que si por ejemplo en X país hay un desastre natural en el que no tienen dinero para nada, entonces la Organización de las Naciones Unidas lo que hace es unir fuerza de otros países para apoyar, digamos, causas que sean muy difíciles para digamos que el desarrollo de cualquier región o de cualquier país. Entonces hemos visto que, por ejemplo, la ONU siempre va a intervenir mucho por los niños y cuando tuvimos, no sé si ustedes se enteraron, una crisis de alimentación que todavía existe en La Guajira, digamos que la ONU fue la principal organización que llamó la atención en este sentido. Bueno, esta ONU lo que hace es que recoge a representantes de todos los países y crean estos derechos o esta Declaración de los Derechos Humanos. Aquí, como podemos ver, pues son regiones diferentes con distintos antecedentes culturales y jurídicos. Jurídicos refiere a las leyes y culturales, pues en general a la organización contextual del país, del contexto que tiene ese país. Entonces, es bien interesante porque aunque son muchos países que son muy diferentes, por ejemplo, pensemos en las diferencias que tiene Colombia con Japón, entonces países que son muy diferentes logran ponerse de acuerdo en una sola idea y es en la protección de los seres humanos. Esta declaración se hizo en París, lo que les digo, en las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Y digamos que tenía como finalidad o tiene en la existencia como finalidad es que todos los pueblos y las naciones del mundo tengan unos ideales comunes. Estos ideales comunes pues básicamente son la protección de los seres humanos. Esta protección de los seres humanos digamos que protege o abarca el mundo entero y por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas. Entonces, como se pueden dar cuenta, los derechos universales sí alcanzan a ser bastante universales, sin embargo, pues tenemos distintas carencias según el país y según las necesidades sociales y económicas que tiene cada región. Si pensamos, por ejemplo, en un niño de la costa, quizás estos derechos tan fundamentales no lo sean tanto en esas regiones. Digamos que la lucha de la ONU y de todas estas organizaciones que abarcan o que les importa, digamos que la trascendencia del ser humano y las vivencias que pueda tener el ser humano, pues abogan para que todos los derechos lleguen a todos los niños, en específico hablo de los niños porque digamos que son bien vulnerados sus derechos. Entonces, tengamos en cuenta que las sociedades son bien diferentes y que trabajan en pro de que estos derechos pues sean cumplidos. Bueno chicos, así le damos cierre entonces a nuestro primer tema de este periodo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran comentar, lo pueden hacer en el grupo.
Les recuerdo que me tienen que enviar el día de hoy la actividad que hicimos la clase pasada de colorear algunos derechos y escribir la escritura de esto en su cuaderno. Así le daríamos cierre a este primer tema. Que tengan un feliz día, un abrazo para ustedes y nos encontramos la próxima sesión.